el verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida. Desde el ratito que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia. Desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Apartarse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios. Siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de esa puerta. Dedicamos ese respeto aquí. Dedicamos ese respeto en Walmart. En el trabajo. Vamos a entender cómo estos dones son manifestados en nuestras vidas y poder entender, gloria a Dios, cómo el Espíritu va a hablarnos a nosotros. Venimos en esta maravillosa mañana, Dios. Primeramente dándote las gracias, Dios mío, dándote la gloria y la honra porque solo tú lo mereces. Dándote la gloria porque estamos en victoria desde que entramos por esa puerta, Dios mío. Ahora nos toca a nosotros luchar por esa bendición, Dios mío. Te pido que seas tú que me dirijas a través de tu Espíritu, Dios mío, en lo que se va a hablar en esta maravillosa mañana. Señor, has sido tú el que has puesto, Dios mío, este estudio en mi corazón. Te pido, Dios mío, que sea tu Espíritu dirigiéndome, Dios mío, Señor, en cada palabra que salga de mi boca, Dios mío, Señor, para hacerle entender a tu pueblo, Dios mío, Señor, y que esto se quede en sus corazones, Dios mío, en esta hora, Dios mío. Todo te lo dejo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, y amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, Dios los bendiga. Hoy estaremos, como mencioné, hablando sobre los dones. Voy a tomarme mi tiempo, gloria a Dios, de hablar sobre esto porque es una enseñanza maravillosa, hermano. Entendemos que el Espíritu se manifiesta en nosotros y hay unos dones en los cuales nosotros tenemos que entender cómo se manifiesta en nuestra alma y en nuestro espíritu, gloria a Dios, para llevarlos a cabo. A veces el Espíritu quiere manifestar sus dones y si no tenemos el entendimiento de lo que se va a manifestar en nosotros, no sabemos cómo llevarlos hacia adelante. Gloria a Dios. ¿Y para quiénes son? Es para la iglesia. Gloria sea al Señor. Debemos entender que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu, so nosotros también somos espíritu. Tenemos el soplo de vida desde el principio que Dios nos dio y por el pecado ese soplo de vida se separó de nuestras almas, pero sigue ahí, gloria a Dios. Por eso cuando en el Nuevo Testamento descendió el Espíritu Santo, gloria a Dios, cuando nosotros en la naturaleza no entendemos algo, pero nuestra alma está haciendo bien, el Espíritu se junta, gloria a Dios, con el alma. Y en lo natural son manifestados estos dones, gloria a Dios, pero uno tiene que trabajar diariamente, gloria a Dios, día a día con esto, porque la bendición de ayer fue ayer, pero la bendición de hoy es hoy. Por eso que cada vez que nosotros ayunamos y hacemos las cosas bien, que el Espíritu es, por eso debemos entender bien lo que es el mundo espiritual, que cuando el Espíritu se une con el alma, los dones son manifestados en nuestra vida natural. Gloria a Dios. Podemos entender hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermano? Levante la mano. No tenga miedo en preguntar porque para eso estamos, para aprender. Gloria a Dios. ¿Ok? Mira, el del Espíritu Santo, dice los dones del Espíritu Santo. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, no diferente Espíritu, según el mismo, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros la interpretación de lengua. Y eso se encuentra en 1 Corintios 12, 8, 10. Gloria sea a Dios. Ahora, la naturaleza de los dones y cómo son otorgados a nuestras vidas, ¿verdad? El don del Espíritu del Señor es dada a cada creyente individualmente. El don es el Espíritu Santo mismo y está en Hechos 2:38. Búscame esa, Javier. Hechos 2:38 y lo puedes leer. Y adoramos, Señor. Se siente una paz increíble, hermano. Y a través de esta paz es que podemos
aprovechar y gozarnos de manera especial. Gloria sea el nombre poderoso. Hechos 2:28. Sí. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícesen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí ya entendemos cómo vamos a recibir el Espíritu Santo. Y es arrepintiéndonos y cómo bautizándonos en agua y en espíritu. Gloria sea el nombre poderoso. Dice, los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para el ministerio y la adoración. Eso es lo que debemos entender, para que son dadas. Cuando nosotros aprendemos, gloria a Dios, cómo son estos dones manifestados, aprendemos que es para la iglesia. Y hay personas que a veces, en la ignorancia, que no aprenden, se creen que los dones son manifestados en cada esquina. Yo no digo que Dios no pueda hablar a un alma afuera, pero la palabra me explica que los dones son para la adoración a Dios y la manifestación, ¿dónde? En la iglesia, gloria a Dios. Y es el cuerpo. ¿Y qué es una iglesia? El cuerpo de Cristo completo, ¿verdad que sí? Dice, los dones del Espíritu no son apropiados por fe como la salvación. Eso es lo que debemos entender. Por fe nosotros somos salvos. Ahora, los dones no es por fe. Gloria a Dios. Los dones son concedidos, operados en el Espíritu Santo en su soberanía absoluta. 1 Corintios 12:11. Miguel, me lo puedes buscar y me lo puedes leer. Gloria sea el nombre poderoso. Gloria a Dios. Santo el Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. 12:11. 12:11. 1 Corintios 12:11. Amén. Dice, pero todas estas cosas las hace uno mismo, el Espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Amén. ¿Ves? ¿Que es repartido por quién? Por el Espíritu Santo y como Él quiere. A veces nosotros queremos orar y queremos que se manifiesten todos los dones en nuestra vida. Claro que sí, es bueno orar por eso. Pero el Espíritu conoce qué va a ser de provecho a tu vida y qué no. ¿De qué vale que el Espíritu te dé los 9 dones y no sepas utilizarlos? ¿Me entiendes? Y eso es lo que sucede en muchas cosas, que queremos orar por quererlos tenerlos todos. Amén, sí, son manifestados por el Espíritu, pero el beneficio en el cual, si Él me da el don de lengua y yo no lo sé utilizar y lo estoy utilizando malo como yo quiero, ¿de qué me vale? ¿Tú me entiendes? Por eso tenemos que tener el entendimiento de esta manifestación. Si usted está orando por el don de profecía y viene y se manifiesta el don de ciencia, amén, ese es el que quiere el Espíritu que se manifieste en su vida. Aleluya. A veces oramos por otro don, por el discernimiento, y se manifiesta el don de fe, pero porque ese es el que sabe el Espíritu Santo y Él conoce, porque Él vive dentro de nosotros, cómo va a ser manifestado y qué provecho le vamos a sacar. Estamos entendiendo hasta aquí, ¿verdad que sí? Dice, el Espíritu Santo opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo. Por consecuencia, son para ejercicio público y no en privado. ¿Entienden? Son para ejercicio público, para que se manifiesten en público y no en privado. Yo no voy a llamar por teléfono y en privado, llamarte de una profecía cuando me dice el Señor que tiene que ser manifestado en público. Aleluya. Búscame 1 Corintios 12:7, María. Y ahí vamos a probarlo. ¿Ves? Por medio de estos dones espirituales, provecho mutuo y el cuerpo de Cristo, por consecuencia, son ejercicio público y no privado. 1 Corintios 12:7. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aleluya. ¿Ves que es para provecho? Gloria sea el nombre poderoso. Ahora, los 9 dones del Espíritu están repartidos en 3 grupos de acuerdo a su naturaleza. ¿Quién me puede decir? Yo sé que el hermano Humberto lo conoce. ¿Cuáles son estas 3 de acuerdo en grupos en su naturaleza?
está los de revelación, los de poder. Amén. Eso mismo, el don de revelación, que son tres, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento. Acuérdense que estos son dones de revelaciones. Dones de poder, está la fe, está el milagro y está la sanidad. Las sanidades. Y dones de inspiración, que es la profecía de género, la profecía, género de lengua e interpretación de lengua. Entendemos hasta aquí cómo están divididos en estas tres, de acuerdo a su naturaleza. 3 de revelaciones, 3 de poder y 3 de inspiración. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todos estamos bien? Gloria a Dios. Pues mira, vamos a empezar con los primeros 3, que son de revelaciones. Y el primero es la palabra de sabiduría. Y vamos a darnos cuenta cómo es manifestada y de qué manera. Acuérdense que esa es de revelación. ¿Ok? La fe no es revelación. La profecía no es revelación, sino inspiración. ¿Ok? Dice, es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos. Es la declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios. Revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres, que vienen de su conocimiento del futuro. Ejemplo, gloria a Dios, Mateo 26:34. Tu hermano puede leerlo, Humberto. Mateo 26:34. Mateo 26. Ajá, Mateo 26:34. 26:34. Uh-huh. En Mateo 26:34 dice la bendición del Padre. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese 24, 25:24. 26:34. Oh. 26:34, pero ese está bien. No, pero ese, antes de que lea el otro, ese está bien porque él está hablando del futuro, de lo que está diciendo venir en de mí, pero está bien, lee el otro también, para que tú veas. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahí estamos viendo cómo fue manifestada la palabra de sabiduría en Jesucristo. ¿Para quién? Para Pedro. ¿Por qué? Porque antes de que cantara el gallo, nadie conocía lo que iba a suceder, pero él sí conoció lo que iba a suceder, que lo iba a negar 3 veces. Ya estamos entendiendo más o menos cómo se manifiesta la palabra de sabiduría. Y eso viene del conocimiento del futuro. Es algo que ahora mismo ustedes no saben, pero se va a manifestar a través de quién? Del Espíritu. Un punto es que la palabra de sabiduría puede ser manifestada de esta manera, por la voz de Dios. Dios puede venir, hablar a su mente y a su corazón, y como así pasó con Cristo, que usted también puede hacerlo, porque es una manifestación, gloria a Dios, del Espíritu mismo a través de Dios. El otro puede ser en sueños, puede ser en una visión o por profecía. Gloria a Dios. En esos 4 puntos puede ser manifestada la palabra de sabiduría. De esas maneras se pueden presentar. Nuestro hermano dice que la palabra de sabiduría siempre se expresa a través de Dios. Exacto. Y que Dios mismo habla. Ajá. Sí. Pero Dios lo hace a través de su instrumento. Exacto. Okay. Dios nunca habla para hablarse a sí mismo. No. Okay. Sí. Amén. Sí. Él no habla a sí mismo como explicó para sí mismo, sino para nosotros, y es para manifestación de lo que nosotros podamos hacer para él. Gloria a Dios. ¿A través de quién? De su Espíritu. ¿Y en dónde habita el Espíritu? En nosotros. Pero sí siempre se glorifica, no se conoce como Dios. Amén. Es como único soberano Dios. Sí, así mismo es. Por eso dice que la revelación es sobrenatural. Lo sobrenatural ya vemos que es algo en el Espíritu, que no es en nuestra carne, es algo más allá. Por eso cuando practicamos la vida espiritual entendemos mejor
estas manifestaciones que son de propósito divino. Gloria a Dios, de propósito divino, y es la declaración sobrenatural de la mente y voluntad de quién, de Dios, no es de nosotros, sino de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria sea el nombre poderoso. Ahora vamos para palabra de ciencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pues vamos para la palabra de ciencia. Ya entendemos cómo la profecía es manifestada en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y es la mente de Dios misma a través de su espíritu. Gloria a Dios, la palabra de sabiduría. Y acuérdense que es dones de revelación. Cuando Dios se quiere revelar a través del don de sabiduría, así es que lo hace. De esa manera. ¿Ok? Vamos para palabra de ciencia. Dice, escuche bien, la palabra de ciencia es una revelación de sucesos pasados o presentes, fuera de nuestro conocimiento natural. En lo natural no vamos a conocer esto. Gloria a Dios. Todo tiene que ser en lo sobrenatural. Dice que este don se manifiesta para revelar acontecimientos del pasado al presente. Gloria sea el nombre poderoso. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Juan 4, 16, 18. ¿Quién me lo puede buscar? Juan 4, 16, 18. Y ahí vamos a entender que el don de ciencia, ¿cómo es manifestado? ¿Quién lo tiene? 16, 18. Juan 4, del 16 al 18. Amén. Juan 4, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí entendemos cómo se le manifestó el don de ciencia al Señor. Gloria a Dios, que al frente de la samaritana le explicó lo que en el pasado ella estaba haciendo, que tenía un marido, no era de ella, y tenía 5 y tampoco eran de ella. Gloria sea el nombre poderoso. Ahí podemos entender cómo esa manifestación del Espíritu puede manifestarse, y todas a través del Espíritu y sobrenatural. ¿Cómo Dios conocía el pasado de esa persona? Porque el Espíritu conoce y Dios conoce, hermano. Por eso cuando usted siente esa manifestación y usted tenga que hablar de las cosas como hizo Jesucristo, bien has dicho, pero siempre dirigir, ¿verdad que sí? Esa manifestación, gloria a Dios del Espíritu, que es el don de ciencia, se manifiesta de esa manera. Gloria a Dios. Pueden ocurrir momentos del pasado que yo te lo puedo decir, pero también del presente. ¿Me entienden? Así se manifiesta la palabra de ciencia en nuestras vidas. Aquí, ¿alguna pregunta, hermano Humberto? ¿Algo que quiera abarcar? No, está bien porque todo lo asumimos en espíritu. Sí, amén. Y la Biblia dice, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 2 que todas las cosas las revela el Espíritu. Así que todas las cosas las hace un Señor. Aleluya. Pero un Espíritu. Y aleluya, gracias Señor. Y eso es lo importante, es que tanto cada uno de estos, todo lo hace el mismo Espíritu. El mismo Espíritu, no ninguno diferente. Por eso debemos entender una cosa, hermano. Y es bien importante que el hermano Humberto habla de esto. Y es que ya nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Tú sabes, y en lo que yo aprendo a través del transcurso del tiempo es que cuando siempre escucho muchas personas que dicen, ay, Espíritu Santo desciende sobre mí. Ya el Espíritu está dentro de usted. ¿Me entiende? Pero eso es una costumbre que tienen las personas. Ahora, las manifestaciones demoníacas vienen de afuera hacia adentro. Por eso debemos entender cómo debemos invocar al Espíritu. Porque ya el Espíritu está dentro. Ya tú sabes que Él está en su corazón. Ya tú sabes que la manifestación de Dios viene desde adentro hacia afuera. Porque ya Él habita dentro de ti. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando decimos que algo descienda para aquí y para allá. Y cuando empezamos a sentir que algo descienda, pues tenemos que tener mucho cuidado, hermano.
porque ya la manifestación de Dios está dentro de nosotros, solamente la tenemos, como dice uno, echarle leña y avivarla, gloria a Dios. Por eso cuando usted se goza en el Espíritu, ese poder del Espíritu viene de adentro y usted se goza. Ahora ya está dentro de usted. Usted tiene que entender que Él no está afuera y Él desciende, y como hacía en el Viejo Testamento, que Él descendía y venía, pero era porque no teníamos la profecía mayor escrita todavía. Ya la tenemos y debemos entender que ya el Espíritu está dentro de nosotros. Cuando lo contristamos, Él no se sale, sino en el mundo espiritual Él se aparta de tu alma, pero Él está ahí. Por eso cuando usted se reconcilia, Él no desciende de nuevo, Él vuelve y se manifiesta como se tiene que manifestar cuando se junta con el alma. ¿Entendemos hasta aquí? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, algo que quieran abarcar, hermano? Lo pueden hacer. Yo lo que quiero leer es un versículo del capítulo 12 de Mateo. Dale, léalo. Sí, son del 4. Del segundo capítulo 12, tú leíste, el versículo 4. Todos lo hemos leído. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, lo que está haciendo aquí es Pablo expresando la Trinidad de Dios, aleluya, a través de los dones del Espíritu. Ningún don del Espíritu se puede manifestar si no está Dios, si no está el Hijo, si no está el Espíritu Santo. Porque si no, entonces dejan de ser los dones. Exactamente. Pero acuérdense que Cristo dijo que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a él. Amén. Y que él iba a glorificar al Padre. Entonces, cada manifestación, lo que está haciendo el Espíritu, glorificando al Hijo, y el Hijo glorifica al Padre para que tiene toda la gloria. Amén. Eso es lo que está haciendo Pablo. Por eso que Pablo toma el cuidado, ¿verdad? Para que todo caiga en la base bíblica, porque no podemos saber, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están envueltas en cada manifestación del Espíritu. Amén. Tiene. Así mismito es. Por eso es que nosotros debemos aprender y practicar la vida espiritual, para que podamos entender que esta manifestación no es para la gloria del hombre, sino para la gloria de quien, del Padre. Gloria a Dios, a través de quien, de su Espíritu y de su Hijo. Alabado sea el nombre poderoso. Por eso es que nosotros cuando practicamos, gloria a Dios, porque sabrá Dios si a lo mejor el don de ciencia se quiera manifestar en tu vida, y usted por no tener el entendimiento no sabe cómo utilizarlo. Gloria a Dios, ¿tú me entiendes? O si no, contristas el Espíritu, y al contristar el Espíritu no estamos glorificando a Dios de manera correcta. Hermano, por eso es importante, gloria a Dios, siempre estudiar estas cosas y saber cómo son manifestados, de dónde vienen, gloria a Dios. Porque yo siempre he dicho que el enemigo es un imitador. Él imita las cosas de Dios, no son de Dios, solamente son imitaciones. Gloria a Dios. Por eso yo digo que es importante siempre, cuando nos sentemos, invocar al Espíritu y que se manifieste en nuestra alma para poder entender lo que se está hablando. Porque ahora mismo el estudio que se está dando es algo bien profundo y espiritual. Y si usted no lo entiende, cuando sale por ahí, pues usted no ha glorificado a Dios porque no entendió. Sabrá Dios si se quiere manifestar ese Espíritu en lo que Él quiere darte. Y por no entender a veces, no se glorifica como este video, hermano. Gloria a Dios. Ahora vamos para el tercero, que es el discernimiento espiritual. Y mira cómo este es manifestado. Gloria a Dios. Dice, da comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus. Por eso dice la palabra que nosotros debemos escudriñar los espíritus. ¿Para qué? Para saber si ellos vienen de dónde. De Dios. Gloria a Dios. Hay que saber escudriñarlos. Y dice, revelado cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don opera eternamente de una manera sobrenatural, y las cosas que revela son del mundo espiritual. Pablo discernió en el espíritu usando este don el origen de la naturaleza del espíritu que operaba en Elimas. Hechos 13, de 9 al 10. Nuestra hermana puede buscarme. Maribel, puede buscarme. Hechos 13,
9 al 10 y vamos a entender cómo el don del discernimiento es manifestado. Y acuérdense que este opera sobrenaturalmente y es para el dominio de los espíritus, para ver si hay, tú sabes que hay personas que a veces vienen y pueden estar danzando. Ajá, es Hechos 13, 9 al 10. Podemos a veces venir y hay gente que pueden estar danzando, pueden estar bailando, y cuando este don se manifiesta podemos entender si verdaderamente ese espíritu viene de Dios o no. Y es necesario que sepamos, gloria a Dios, porque acuérdate que vivimos en un mundo carnal, pero el mundo carnal termina, esta carne termina, pero el mundo espiritual no termina. El mundo espiritual continúa y es eterno y es para siempre. Por eso debemos tener siempre el entendimiento de cuando una persona está manifestándose algo, se te abren los ojos espirituales y el Señor te puede mostrar lo que se está manifestando, si es de Dios, ¿para qué? Para que entremos en comunión, por si no es de Dios, y estemos preparados para que cuando Dios se manifieste, y si no es de Dios, fuera, sacarlo hacia afuera. Léelo. Dice, entonces Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Ahí Amén. entendemos cómo se le fue manifestado el don del discernimiento a Pablo, pero al principio dijo algo bien importante, y es que llenos de quién? Del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, no se van a manifestar los dones como es debido. Y acuérdense en que nosotros somos aprendices rápidos, aprendemos, gloria a Dios, de las cosas. Hay muchas personas, hermanos, que imitan ese don. Que porque venga una persona llorando, ya dicen esa está endemoniada. O porque ven una persona que cae de rodillas o algo, ya dicen está endemoniada. No. Para poder entender esas cosas tenemos que estar llenos del Espíritu. Y cuando dejemos que el Espíritu obre y ese don se manifieste, nuestros ojos se van a abrir. Y vamos a ver cosas. Pueden haber demonios paseándose, pueden haber ángeles paseándose, podemos ver hasta una guerra de ángeles y demonios peleando por la lucha que estamos teniendo nosotros para tratar de glorificar a Dios. Nuestro hermano quiere decir algo. No, está bien. ¿Sí? El Espíritu es algo que la iglesia en sí lo debe pedir, y que no debemos tener ningún temor de pedírselo al Señor. Amén. Muchas personas son como cuando leen el Apocalipsis, que dicen, ay, tengo miedo, no voy a leer porque me da miedo. Sí, mismo. Entonces, pues, estos dones y el Espíritu es para mí, digo, cada cual tiene su criterio, todo su razonamiento, pero tenemos que tener fe, claro, porque siempre es imposible ver a Dios, pero el don es tan importante porque nosotros podemos ver, el Señor nos muestra, el Señor podemos reconocer lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Y lo importante esto es que cuando eso se manifieste en nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar. Tampoco podemos hacer esto, mandarnos, como dice, que o sea, si yo te manifiesto ese don en ti, y tú rápidamente, ¿verdad? Pues hay cosas que merecen la rapidez, pero hay cosas que no. Pero entonces tenemos que orar, porque a veces mucha gente, ¿verdad? Dios muchas cosas y se adelantan, lo que hace es que están en el plan de Dios. Pero Dios tiene que volverlo a hacer. Amén. Así que el don del Espíritu es un don que yo se lo pido al Señor. Yo se lo pido porque es necesario, y no para que uno sea más espiritual que nadie, pero no es tanto el nivel espiritual, porque todo lo importante es ser salvo, es que pidamos al Señor herramientas constructivas para nuestra vida espiritual. Entonces, eso es saludable que la iglesia lo haga. Claro, los que están en pecado, los que están haciendo sus cosas, que han convertido en libertad en la gracia de Dios y otras cosas, pues, claro, no. Siempre más rechazar a este tipo de cristianos, pero así es, porque no todos los que están son los que están, no todos los que están son parciales.
Amén. Así mismo es. Por eso es que es importante cuando estas cosas se manifiestan en nuestras vidas, como los dones, tenemos que tener el entendimiento de cómo utilizarlos. Y como dice él, no es mandarnos. Tú sabes, no es mandarnos en cosas porque, como dice él, los que están en pecado, cuando nosotros estamos bien, podemos entender y podemos, tú sabes, ayudar a esa persona. Y Dios sabe hasta qué límite. Porque hay personas en las cuales sí los dones se manifiestan. Pero debemos de ser como Cristo, que es arrodillarnos y preguntarle al Padre si nos da permiso de ir a hacer lo que es la voluntad de Él. Hay personas que sin permiso de Dios, sin permiso del Espíritu, porque viven una vida espiritual y sí se han manifestado sus dones, pero cogen y van en donde quieren sacar demonios. Y la Biblia a mí me enseña que hubieron 2 personas que trataron de sacar demonios en el nombre de Pablo, en el nombre, ¿y qué les pasó? Por eso es que a veces somos avergonzados y no es porque Dios quiera avergonzarte, es porque debemos tener una dirección, ¿ok? Debemos tener una dirección. Sí podemos orar, pero si el Señor no te dice ve donde fulano porque yo voy a ir contigo, pues no lo vayas, simplemente ora y pregunte primero, porque si no vas a ir allí a pasar la vergüenza. ¿Me entiendes? Por eso es que debemos entender estas manifestaciones. Ve, el discernimiento espiritual se le manifestó a Pablo de esa manera. Ya él sabía que era un hijo del diablo. Ya él sabía que lo que se estaba manifestando él eran demonios. Así podemos ser nosotros también, que si se manifiesta algo y lo que entra por esa puerta, ya sabemos lo que vamos a reprender. Pero imagínate que no sepamos. ¿Me entienden? Y ha pasado, hermano. Yo no digo que no ha pasado, porque yo he visto muchos casos y yo he tenido que aprender estas cosas. ¿Por qué? Porque yo vengo de familias que bregaban con esas cosas, como uno dice, y el mundo espiritual está despierto y uno ve esas cosas y uno no sabe, gloria a Dios, pero ahora que estoy en Cristo, ahora yo entiendo por qué el Señor dejó que eso sucediera, para que yo aprendiera que cuando se manifiestan esas cosas, si el Señor te dice a través del Espíritu, levántate y reprende, usted va a levantar y va a reprender. Y esa persona va a ser libertada. Pero es como lo dice él. Hay un orden en las cosas. No podemos ser desordenados en las cosas, hermano, porque Dios es un Dios ordenado. El Espíritu es un Espíritu ordenado. Todo lo hace con orden y siempre con el permiso del Padre. Sí, por eso yo he llegado en el orden que están los dones del Espíritu. Si tú notas muy bien, lo que el Señor habla por la inspiración del Espíritu Santo, es el Espíritu de sabiduría, número 1, porque de ahí en parte la primacía de todos los demás dones, porque el Espíritu es el que va a revelar cada don del Espíritu, ¿verdad? Que se manifiesta, lo revela el Espíritu. Por eso Pablo, en una ocasión, la misma epístola de 1 Corintios, el capítulo 2, que todos nosotros lo conocemos, ¿verdad? Sí. Que todos aquellos, ¿verdad? En el capítulo 2, en el verso 2, ¿verdad? El capítulo 2 de 1 Corintios, capítulo 2, donde él habla de la revelación por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pablo dice, en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escuchen, aún lo profundo de Dios, número 1. Gracias. Entonces, una de las cosas más, el versículo 7 también habla, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para la iglesia. O sea que los dones, cuando una persona está hablando, ¿verdad? Por el Espíritu está hablando misterio. Por eso hay que misterio, porque cuando se manifiesta un don, solamente Dios es el que sabe la necesidad, Dios es el que sabe lo que está sucediendo en esa persona, en esa familia. No sé, yo uso un niño, una persona, y él habla. Pues está hablando misterio. Nadie lo sabe más que Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos también la enseñanza que Dios la reveló a nosotros a través de su palabra, los dones, ¿verdad? Están en su palabra y están escritos para nuestra enseñanza, para nosotros tratar de entender con la sabiduría de Dios y manifestar, ¿verdad? Que me hace usar, ¿verdad? Porque hay que buscar a Dios. Sí, Señor. Porque no se pelea por la carne, tiene que ser el Espíritu para que en todo yo tenga, ¿verdad? Que sirva la gloria y el primado.
Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Por eso es que cuando nosotros decimos, como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que ocultas. Esas cosas ocultas son reveladas a través de Cristo, porque son misterios a nosotros, pero no son misterios a Dios. Pero Dios te va a revelar lo que sea necesario para tu vida. A veces queremos que nos revele todo, pero no es así. Dios sabe lo que es necesario y lo que va a ser de beneficio para ti, para bendición, ¿para qué? Para la iglesia. Aleluya. Y mira lo que dice el 11, porque él leyó el 10, ¿verdad? Pero el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino quién? El espíritu del qué? Del hombre que está en él. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, él conoce todo lo que nosotros, las debilidades, la fuerza, todo él lo conoce. ¿Por qué? Porque él habita en nosotros. Y por eso es que Dios conoce cada sentir de nosotros. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo viviendo, y como Dios es Espíritu y el Espíritu viene de Dios, la Trinidad es una, pues él conoce todo, hermano. Todo lo que usted, sus debilidades, su fuerza, cómo usted está sufriendo, que es necesario, pero de la manera que nosotros podemos activar estas cosas estando lleno de él y haciendo la voluntad de Dios como se tiene que hacer. ¿Verdad que sí? Y dice, si no el Espíritu, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu. Y cuando usted está lleno del Espíritu, pues Dios da a conocer que las cosas que son de él. Mientras el Espíritu no esté manifestado en su vida de tal manera, usted no va a conocer las cosas de Dios. Por eso cuando se ora, Dios dice que para hablar con Dios hay que estar como en el Espíritu. Y si tú estás en una oración sin el Espíritu, ¿qué sucede? ¿Usted cree que Dios lo puede escuchar? No es verdad, porque Dios es Dios. Pero si Dios dice que para hablar con él hay que estar en el Espíritu, pues para hablar con él hay que estar en el Espíritu. Hermano, gloria sea el nombre poderoso. Esos fueron los primeros 3 dones. Gloria a Dios, que son los dones de revelación. ¿Te acuerdas cuáles son, Javier? ¿Los puedes mencionar? Sabiduría, ciencia y discernimiento. Aleluya, gloria a Dios. Esos son los primeros 3 que son los dones de revelación. Gloria a Dios. Ahora vamos para los dones de poder, que es fe, milagro y sanidad. ¿Por qué son de poder? Ahora lo vamos a aprender. Gloria a Dios. Y me tomo el tiempo, hermano, ¿sabes por qué? Porque cuando yo estudié esto, tuve que hacerlo lentamente para poder entender todas estas cosas. Y yo sé que usted va a aprender también y va a ser una nueva etapa. Después del día de hoy va a ser una nueva etapa para usted, para cómo se manifieste esto en su vida. ¿Ok? Ahora vamos para los dones de poder y el primero es la fe. Ahora debemos entender que es muy importante hacer la diferencia entre las clases de fe. Y la primera dice, la fe que todo ser humano tiene por naturaleza. Porque por naturaleza tenemos fe. A veces muchas personas dicen, ay, son ateos. Pero cuando se tropiezan o algo dicen, ay Dios. O ay Jesús, los mencionan pero no creen en él. ¿Tú me entiendes? La fe en los dioses, esa es una segunda fe, que hay personas que creen en dioses y es con letra minúscula, que son los dioses que creían estos que se azotaban. Gloria a Dios, estos fariseos que creían que estaban en Dios, pero no, lo que adoraban eran dioses que como mencionó el hermano, yo creo que fue que dioses de palo, dioses de seda, dioses que no ven, dioses que no escuchan, que tienen la fe en eso. Ahora, la fe en Cristo que salva. Esa es la fe que tenemos que todos nosotros, que por fe somos salvos en Cristo. Ahora, la fe en las promesas de Dios. Tenemos fe que todas esas promesas van a ser cumplidas en nuestras vidas. Gloria a Dios. La fe, ahora hablamos de esta fe, que es la fe como un don sobrenatural del Espíritu. Podemos tener fe, pero el don de fe es algo manifestado sobrenatural a través del Espíritu y viene de Dios. Gloria a Dios. Mira qué es lo que dice aquí. Dice, el don de fe es dado por Dios en forma sobrenatural. Nada viene en lo natural, hermano. Nada viene en lo natural. Todo viene sobre lo natural. Por la operabilidad del Espíritu Santo. Lo explicó nuestro hermano Humberto. Todo viene por el Espíritu Santo mismo. ¿Ok?
Es una fe en lo que parece imposible. Por medio de este don, veremos lo sobrenatural de Dios obrando poderosamente. Gloria a Dios, poderosamente. Yo he visto personas que tienen una fe inquebrantable, gloria a Dios. Y cuando Dios va a manifestar, se manifiesta de verdad. ¿Ustedes se acuerdan de ese corito que dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, la montaña se moverá? Como es un granito, así de chiquito, ¿verdad que sí? Y si tenemos la fe de ese tamaño y podemos mover una montaña creyendo con ese don, cuando va creciendo más esa fe, usted ha visto una mostaza chiquita que es, pero como crece, grandísima, gloria a Dios, o así podemos llegar. Y dice, por medio de este don vemos la sobrenaturalidad de Dios obrando poderosamente. Esteban en Hechos 6:8, léemelo, Javier. Hechos 6:8. Ahí vamos a ver cómo el don de fe se manifestó en Esteban. Y poderosamente. Y Esteban lleno de gracia. Aleluya. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, para poder hacer todos estos prodigios, tenía que tener que el don de fe activado hasta lo último, como dice uno acá en las palabras de uno. ¿Tú me entiendes? Porque a veces podemos ir y decir, vamos donde esta persona que está enferma, ponemos las manos, pero vamos sin fe. Y decimos, pues a lo mejor Dios no se quiso manifestar, tú sabes, porque Dios conoce. Pero cuando tenemos el don de fe activado y usted dice que en el nombre de Jesús usted va a ser sano, usted es sano, gloria a Dios, porque la misma palabra lo dice. Gloria a Dios, pero debemos entender cómo es manifestado este don y a través de quién. Del mismo Espíritu, y viene de Dios, sobre lo natural. Gloria a Dios, alabado. Dice que algunas Biblias traducen que Esteban estaba lleno de gracia. Sí, como lo leyó, estaba lleno del poder, porque para estar lleno de la gracia de Dios tenemos que estar llenos del Espíritu. Porque la manifestación de Dios a través del Espíritu es eso, lleno de esa gracia. Gloria a Dios, de poder, pero en el original griego la palabra se utiliza en lugar de gracia es fe, que es pistis. Lo que nos enseña que Esteban estaba lleno de fe y de poder, y era por medio del don de fe. Así hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Gloria a Dios, alabado sea el nombre poderoso. Esa es una de las manifestaciones y que debemos entender y cómo es manifestada y a través de que es manifestada, hermano. ¿Tú sabes qué? Porque cuando ese don está activado, somos inquebrantables. ¿Por qué? Porque creemos firmemente en ese Dios que lo que va a hacer, lo va a hacer. Lo haga hoy, lo haga mañana, pero lo va a hacer. Esa fe inquebrantable que tenía Esteban, gloria a Dios, así debemos aprender como él. Gloria a Dios, que aunque lo apedraron, que aunque lo mataron porque le entraron a apedrar, pero ¿qué dijo él? Lleno de fe, dijo, Señor, no le tomes en cuenta, tú sabes. Gloria a Dios, porque a veces si nosotros nos pisan el callo, pues gloria a Dios, a veces nos molestamos y decimos, ay, no, a lo mejor no se lo demostramos por la boca, pero el físico a veces muestra muchas cosas. O se mueve de la silla, o se pone como se pone mi hijo cuando está enfogonado, que para la trompa como mi papá. Y yo digo, ¿por qué tú tienes la trompa para? No, yo estoy bien. Pues no, tú sabes, pero es importante que entendamos lo importante que es este don. Y acuérdense que este don es de poder, no de revelación, hermano, es de poder. Se manifiesta el poder de Dios a través del Espíritu en nosotros. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, hermano. Y después añadirles que fe por el mismo Espíritu. Amén. ¿Verdad? Claro, estaba, como ya todos sabemos, sin fe imposible agradar a Dios. Exactamente. Pero a nosotros se nos ha dado el Espíritu de vida. Okay. Se nos ha dado con un propósito para poder tener comunión con lo espiritual. Amén. Entonces, la fe por el mismo Espíritu, ¿verdad? Por eso que por a veces vemos que no todo el mundo tiene un tipo de fe.
cuando la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Sabemos que todo cristiano tiene que tener fe, pero tiene más otros que no. Pero la fe, ¿verdad? Con este don va más allá, porque número uno es obra del Espíritu, ¿verdad? Entonces, el cristiano, ¿verdad? Que tiene a Dios, tiene que creer sin dudar, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? En el número uno que es. Entonces, la fe por el Espíritu es un don que, gloria al Señor, ¿verdad? Si Dios sí lo place, todo lo puede manifestar, pero Dios, aquí hay un orden. El don de fe del Espíritu es un orden divino, ¿verdad? Para Dios manifestar en el momento que Él quiera, ¿verdad? Ese don, ¿verdad? Ahora, que no es lo mismo, yo tengo fe que Dios me va a sanar, pero la persona que lo manifiesta, ¿verdad? Es un momento que Dios escogió y es sobrenatural, porque es obra del Espíritu, ¿verdad? Entonces, que esa base, ese espíritu de fe en el Espíritu, ¿verdad? Como dice aquí, esto ve por el mismo Espíritu, ¿verdad? Cuando dice por el mismo Espíritu, número uno, nosotros tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo, para que cuando el Espíritu Santo quiera manifestar ese don en nosotros, no haya ninguna, ¿cómo se dice? Nada que lo impida. Exacto. Que nuestra vida esté santa, pura, ¿verdad? Porque Dios es santo y todo lo hace la obra del Espíritu del creyente. Entonces, ese don se tiene que manifestar así. Que es total diferente, que te diga, yo tengo fe para que voy a orar por el hermano porque tengo una fe que sea sana. O sea, sana. ¿Ves? Eso es lo que tú dices. Sí. El cristiano dice, yo tengo fe. Pero la manifestación de ese don es muy diferente, porque si lo vemos en la Biblia, mira, cosas que Dios hace en momentos precisos, no todo el tiempo, porque es un don, eso no es para que nadie lo coja como si fuera un juguete jugando con nosotros. No, es un don que se manifiesta en momentos que Dios quiere, ¿verdad? Y por eso es que la fe, este don es fe por el mismo Espíritu, ¿verdad, Señor? Claro, todos te derivan de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Aleluya, como que hay un Dios, un Señor y un Espíritu, pero todos están en el Señor y Dios. De esa manera que yo puedo, ¿verdad? Porque el don de la fe por el mismo Espíritu es algo que muchos quieren decir, no, yo tengo fe para que yo sea salvo. Yo oro por el hermano porque yo sé que lo va a sanar. Y muchos creemos que ese es el don. No es el don. Es una cosa que se manifiesta en el momento preciso. Aleluya, el momento dado por Dios. Pues por eso es que aquí dice que el don de fe es dado por Dios y de forma sobrenatural. La fe no viene en lo natural, viene sobre ese don, el don. Viene sobre la natural. Y él dijo algo bien importante al principio, que debemos estar llenos del Espíritu para poder entender cuando es manifestado. Gloria sea al Señor, porque personas han venido donde mí, yo siento esto, pero que no entiendo para aquí para allá. Pues quiere decir que no está en el Espíritu, porque el Espíritu es entendido y él te va a hacer entender lo que se va a manifestar en tu vida. Por eso es que la práctica espiritual es necesaria en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder entender estas cosas y cómo son manifestadas. Y son manifestadas a través de ¿quién? Del Espíritu mismo. El don de fe no es un espíritu. El don de ciencia no es otro espíritu. No, todo es por el mismo Espíritu. Viene de Dios. Gloria sea el nombre poderoso. Ahora vamos para el otro, Sí, adoramos. que es el hacer milagros. Alabado sea el nombre poderoso. Y dice, se muestra por medio de este maravilloso don la sobrenaturalidad de Dios en nosotros, según Hechos 2:22. Miguel, búscame Hechos 2:22. Y adoramos. Qué bueno. Dice, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 2:20 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Verdad? Okay.
Oye estas palabras, Jesús en Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. ¿Ves? De estas tres formas, con maravillas, prodigios y señales, las cuales traen consigo una certificación de quién. Lo leíste al principio. Es certificada por Dios, está ponchada por Dios. No está ponchada ni por el hermano Juan o por el hermano Carlos o por el hermano Pedro. No, está certificada que viene de quién? De Dios. Aleluya. Tres cosas. Maravillas, prodigios y señales, y están ponchadas. ¿Puedes leerme, pastora, Mateo 14:25? Y ahí vamos a ver un milagro. Ahí entendemos la diferencia entre los dones de, tú sabes, que son de poder. Tú me entiendes, la diferencia, aunque todos son por el mismo espíritu, pero la diferencia en cómo operan entre poder, sabiduría y el último está por ahí. Mateo 14:25 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ja. Dígame usted si eso no es de poder, si eso no es tener poder. Si nosotros a veces con un vaso de agua y le metemos el dedo y se va, imagínense esa manifestación de poder, caminar sobre el agua. Eso no es un don de ciencia, eso no es un don de discernimiento, eso es un don de poder caminar sobre las aguas. Mira qué poderoso es y de qué manera se manifiesta. Dice, un milagro rompe con las leyes establecidas naturales. Ahí lo vemos, rompe con las leyes naturales. Pues el poder fue manifestado de milagro, de manera que Dios rompió algo natural. Lo natural es que si nosotros vamos a caminar en el agua, lo que le pasó a Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. Pero cuando ese don es manifestado en su vida, usted va a caminar por encima de las aguas. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. ¿Verdad que sí? Solo Dios lo sabe. Pero como Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, todos estos dones se manifestaban de manera especial y sabía cómo utilizarlos. Yo no voy a usar el don de poder, el de, ¿cuál estamos hablando? El de Milagros. El de milagro, para que usted crea que yo vengo de Dios o para que usted crea que yo estoy sometido, porque hay mentiras del enemigo que también usa poder, pero es para engañar. Y ahí es cuando viene el don de ese discernimiento, que usted puede ver que es un engaño. Cuando se manifiesta y usted sabe, pero cuando viene de Dios, Cristo nunca se echó el guille cuando se manifestaban estas cosas. Cristo nunca le decía a las personas, vete donde los fariseos, dile que fui yo el que lo hice. Cristo siempre decía, eres salvo, vete por ahí tranquilito. Debemos ser imitadores de Cristo de esa manera, que cuando un don se manifiesta en tu vida, ser humilde. Gloria a Dios, porque muchas personas vienen a la iglesia simplemente por los panes y por los peces. Santo Jesús. Y como ellos no están en el espíritu, y nosotros estamos, cuando nosotros se manifiesta eso y nos gozamos de manera especial, pero ellos no tienen ese entendimiento porque no están llenos del espíritu. Ellos lo que van a hacer, como mismo entraron, ¿cómo van a hacer? Pero si hay un propósito de Dios de romper lo que tenga que romper con esa persona, uno de estos dones se va a manifestar. Se puede manifestar en María el don de sanidad, o se puede manifestar el don de romper esas cadenas en el hermano Heriberto o en cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque los dones los trae el Espíritu. Y como el Espíritu habita en nosotros, Él se va a manifestar, pero ordenadamente Él va a saber cómo hacerlo. Te adoro. Él no va a levantar al hermano Humberto y a María del Valle, los dos a la vez, donde la persona con el mismo don manifestándose. Aleluya. No, son dadas a la manifestación como Él quiere. Por eso es que a veces cuando oramos por este don y Dios dice, ese no es el que voy a manifestar este, porque este va a ser el de provecho para quién, para la iglesia. ¿Y para qué? Glorificar a Dios. Sí, ¿Entendemos hasta aquí? Sí, hermano? Cuando
cuando se manifiesta el don de milagros, Ujú. no tiene que ser, pues se llama milagros porque no es solamente una sanidad, puede ser de la naturaleza, como el Señor Andrés, ¿no? Por eso puede ser milagro. Que rompe sobre lo natural. Por eso cuando dice milagros, el don de milagros, se que solamente la sanidad. Como ya vimos aquí, que no puede ser sobre la naturaleza, ¿verdad? Puede ser que tú estés en un sitio y tu vida esté en peligro. Exacto. ¿Verdad? Y quizás vamos a ver que como la hermana pastora, ¿verdad? En África, que gracias a Dios, pues Dios la cuidó, que ningún león se le quedó detrás, ¿verdad? Amén, gracias. ¿Verdad? Que ella le hiciera frente, que un león se le parara de frente y trataba de atacarla, pero de la nada se asusta y se va y ya mira el lado y no había nada. Es que ella va a hacer eso. Fue el Señor, es un milagro. Exacto. Es un milagro porque imagínense, es un milagro. ¿Verdad? Entonces está también el milagro de la sanidad, pero acuérdate que está la sanidad, la sanidad cuando un milagro es también cuando por ejemplo para el ciego de nacimiento, eso es un milagro. ¿Ves? Es un milagro porque un hombre que nació ciego, ¿verdad? Pues se lo sanó. Ahora te dicen, tú tienes un cáncer, yo tengo un cáncer, lo te diagnosticaron, tú no me lo ves, pero la pastora ahora, vamos al médico, mira, tú no tienes nada, eso es una sanidad. Exacto. En eso vamos a hablar de la diferencia de la sanidad y del... Dios te sanó, porque hay manera de los dos, de lo que es la fe, la sanidad y los milagros. Y eso es importante. El milagro puede ser de muchas maneras, no tiene que ser sanidad, tiene que ser de muchas maneras. Sí, el milagro, como dice, rompe con las cosas naturales. Pues algo natural que tú estás viendo, como vamos a ver ahora, léeme Juan 2:9. Javier. Ahí vamos a ver que Dios rompe con lo que natural, las cosas naturales, como caminó con el agua, como explicó nuestro hermano. A veces pensamos que porque Dios nos sanó, pues es un milagro, pero está la sanidad. ¿Tú me entiendes? Y por eso vamos a distinguir, aunque es por el mismo espíritu, pero hay una diferencia, no tan grande, pero la hay. Juan 2:9. Cuando el maestresala probó el agua, hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los siervos que habían sacado el agua, llamó al esposo. Está por ahí. Ajá. ¿Lo leíste? Completo. Pues ahí vemos ese don cuando Dios rompe con algo natural. Era agua, pero ¿en qué la convirtió? Mira, pues eso es algo que es que está por ahí molestándome y me desconcentro. Eso es algo, es un milagro porque vemos, lo estábamos viendo naturalmente que era de una manera, pero en esa misma, cuando bregó el milagro, vemos que ya el vino se rompió con algo que era natural. ¿Me entiendes? Y así es que se manifiestan los dones de milagro. Gloria sea el nombre poderoso. Vive Jesús. Ya por ahí volando así en jato, me tiene loco. Perdón. Ahora vamos para los dones de sanidades. ¿Cómo es manifestado y de qué manera? Dice, dones de sanidad. Estos son los dones de poder. Este don se manifiesta con el propósito claro y específico de traer sanidad corporal. ¿Ves? Que un milagro rompe con lo natural, ¿sabe? Como el vino, como caminó con el agua. Ahora, la sanidad tiene que ver con el cuerpo corporal. Usted tiene algún dolor, usted dice, Señor, en el nombre de Jesús, mi cadera está derecha y viene que cómo se manifiesta. Viene como explicó también con el cáncer. ¿Ve la diferencia? Gloria a Dios. Y dice, y lo vemos repetidamente a través de los 4 evangelios y el libro de los Hechos y de los Apóstoles. Al leer 1 Corintios 12:9, ¿quién me lo puede buscar? Santo Dios. 12:9. Sí, 1 Corintios 12:9 dicen. A otros fe por el Espíritu, Ajá. y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ajá. Pues mira, y dice, encontramos dones que tienen pluralidad de nombres. Por eso podemos decir que son varios los dones de sanidad.
y no uno solo, no un solo don como en el caso de los demás dones del Espíritu. Un creyente recibe la manifestación de Dios en uno o más de estos dones. Puede ser usado por Dios en la sanidad de las ciertas enfermedades, pero siempre en todas. ¿Ves que todas se manifiestan? Gloria a Dios, como cuando tenemos fe, que este se va a sanar, pero tiene que tener el don de sanidad. Los dos se manifiestan a la vez. Gloria a Dios, pero por el mismo Espíritu. Qué bueno. Por Dios. Gloria a Dios. Alabado. Enfermedades y no todas, pues. Gloria a Dios, a veces pueden ser, como dice uno, sanadas. Ahora, cuando estamos en el Espíritu, comprendemos porque Dios no quiere sanar. ¿Ok? Porque hay personas que a veces pueden poner la mano y decir, en el nombre de Jesús eres sano, no eres sano. Pero si tú no tienes el entendimiento del Espíritu, ¿por qué Dios no lo está sanando? Usted va a decir, a lo mejor Dios no quiso, a lo mejor no. No. Tenemos que tener el entendimiento porque Dios no lo quiso hacer. Y Dios a través del Espíritu te lo va a revelar. Se va a manifestar el don de ciencia en usted. Si usted tiene la fe y quiere ponerle la mano en la sanidad y no lo hace, se va a manifestar el don de ciencia en usted y Dios le va a decir, por esta razón no lo estoy haciendo. O por esta razón lo voy a hacer. ¿Me entiende? Pero se va a manifestar. Gloria a Dios. En la vida de usted. Y para que eso se manifieste, usted tiene que tener el entendimiento en el Espíritu para saber por qué se está manifestando. Si no sabe, ¿me entiende? Porque yo he visto personas que han puesto la mano, sí, y han dicho cosas, pero después se van por ahí con menos fe de la que entraron, porque Dios no quiso obrar. Y no es por eso. Cuando usted le dice al Espíritu, muéstrame cuál es la razón, Él lo va a hacer, hermano. Él no te va a dejar ahí con dudas. Él lo va a hacer. Él te va a decir por esto y por esto y por esto. Y entonces, en la dirección de la que vamos a hablar, pues sabemos lo que le vamos a decir a la persona. Y de qué manera se la vamos a decir. ¿Tú me entiendes? Porque todo es aprobado por Dios. Y es manifestado por Dios. No por nosotros mismos. A veces nos enojamos. Porque el Señor no lo hiciste. Si dice tu palabra esto y dice tu palabra aquello, tú no le tienes que reclamar a Dios. Tú simplemente te arrodillas y le preguntas cuál es la razón, qué pasó, por qué. Eso es lo único. Pero a veces, pues, si no estamos en el Espíritu, no vamos a saber comunicarnos con Él y cómo expresarnos a Él. Señor, pues mira, tu palabra decía esto, por la mano, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió? Yo quisiera saber y tener el entendimiento en la cual tu palabra dice que si ponemos las manos vas a ser sano, pero no todo el mundo va a ser sano. ¿Me entiendes? Ahora el Señor se va a revelar y te va a decir, la razón la sabe Él. Hermano, no inventemos que por esto, no. Nos arrodillamos y oramos y decimos, por eso es que siempre, cuando vamos a hacer algo, tenemos que orar y decirle al Señor, dirígeme, porque si a ti no es el que te toca poner la mano, por más lleno que tú estés, no se va a manifestar lo que se tiene que manifestar. No importa la llenura que usted tenga. Hoy no te tocaba a ti, hoy le tocaba a mi sierva María, que a ella fue la que yo le dije, vete, y que se va a manifestar el don de sanidad, o la fe, o lo que se vaya a manifestar a través del Espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos entender, tener esa dirección. Santo. Cuando yo estaba estudiando este libro, esto sobre los dones, cuando Dios me llevó a los dos, esto que los demonios los desnudaron, yo le decía, pero Señor, hay veces que aunque ellos sean del diablo, tú te manifiestas. Y ahí fue cuando Él me llevó, no, pero hay que tener una dirección. Yo me manifiesto con quien sea, pero ¿sabes qué? Si a ti no te toca ir allí, no vayas, porque vas a pasar la vergüenza. Yo he visto como esos dos pasaron la vergüenza que se desnudaron. Cristo le dijo, déjalo, que en el nombre mío están. Tú sabes, Dios se va a manifestar como quiera, pero si no me tocaba a mí ir ahí, pues mira, al que vaya, oramos y la oración de nosotros va a ayudar a que la manifestación se manifieste más todavía en esa persona. Porque quien se va a glorificar es el mismo Dios, no es el hombre. Por eso debemos entender estos dones, cómo se diferencian, cómo son manifestados, a través de quién son manifestados. Gloria sea el nombre poderoso. Y ese era el tercero, el don de sanidad. Gloria sea el nombre poderoso. Ahora, ¿quién me puede decir esos tres dones?
de poder. Los que dicen- Los de revelación me los dijo Javier. Javier, ¿cuáles son los de revelación? Sabiduría, ciencia y discernimiento. Espiritual. Esos son los dones que son de revelaciones. Ahora, los dones de poder, ¿quién me lo puede decir? Fe, milagro y sanidad. Aleluya, ahí estamos. Ahí estamos, ¿ves? Fe, milagro y sanidad. Esos son dones de poder que podemos, Sí, que Dios se amén. manifiesta en lo corporal y lo podemos notar con nuestros propios ojos naturales. ¿Me entiendes? Sí, amén. Aunque en lo espiritual podemos ver cosas, pero sobre lo natural podemos ver que ahora mismo esa silla está rota y si Dios le quiere usar el poder, enderezarle y ponerle una pata ahí mismo y en tus ojos lo estás viendo. Oh, aleluya, Dios es más que bueno, ¿verdad que sí? Él es buenísimo. Ahora vamos para los dones de inspiración, ¿ok? Y bueno, en necesito la ayuda de Dios, gloria a Dios, porque verdaderamente es algo que es bien profundo. Y si cometo una falta en lo que voy a hablar, si el hermano me tiene que corregir, lo puede hacer. ¿Ok? Porque yo estudiaba esto y a veces yo decía, pero Señor, esto es así. Pues voy a tratar de explicarlo lentamente. Y es el don de profecía. ¿Ok? Porque según yo leía, en el Viejo Testamento estaban los profetas. En el Nuevo Testamento, el don de profecía. Ahora, cuando se manifiesta el don de profecía, si estoy en lo correcto, eso no te hace profeta. Porque hay una diferencia entre el don de profecía y el ser profeta. ¿Estoy bien? ¿Verdad que sí? Bueno, dice, al estudiar el don de profecía, debe distinguirse bien claramente la diferencia entre el don propiamente dicho y el ministerio del profeta. ¿Ven? Que el don es otorgado por el Espíritu, pero en el Viejo Testamento era un ministerio para ellos y había una separación. ¿Por qué? Porque el Espíritu iba y descendía, no sé qué la hora, por nosotros. Si tengo que hacer una pausa, me dice. ¿Ven? Dice que en las escrituras aparece bien diferenciado, en las mismas escrituras aparece bien diferenciado y dice, no debe confundirse el don de profecía con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ven? Este don es nuevo y particular del Nuevo Testamento, dado a la iglesia para la edificación de la misma. ¿Ok? Para edificación de la misma, de la iglesia. Los profetas venían, descendía el Espíritu. Acuérdense que la Escritura no estaba, esta es la primera profecía. Aquí está. ¿Me entiendes? Cuando descendían ellos, pues ellos iban y profetizaban lo que Dios les decía. Pero ya la profecía está escrita en el segundo. Eso se manifiesta ahora el don, gloria a Dios, a través del Espíritu para poder, tú sabes, que desarrollar lo que Dios escribió y podamos entender lo que es oculto. ¿Tú me entiendes? Porque ya está escrito, no va a haber otra Biblia escrita, solamente hay una. Yo escuché ahora que los mormones tienen la segunda Biblia. Y yo dije, wow, qué raro. Por eso empecé a estudiar esto, para poder entender estas cosas, que hay gente que nos va a engañar. Pero cuando estos dones se manifiestan claramente, no somos engañados. Nos quedamos callados y sabemos qué debemos hacer. No criticar, sino orar. ¿Verdad? Dice... Este don es nuevo y particular del Nuevo Testamento dado a la iglesia para la edificación de la misma. No debe confundirse la predicación con la profecía. ¿Okay? No debe confundirse, pues se le quita la sobrenaturalidad al don profético. ¿Me entiendes? Porque el don profético viene de Dios y es sobrenatural. Usted puede estar leyendo naturalmente la Biblia, se manifiesta el don de Dios de profecía y es algo que va a ser sobrenatural. Dice, la predicación es inspirada, la profecía es sobrenatural. ¿Estamos entendiendo? ¿Algo que quiere volcar, hermano? No, está bien escuchando primero porque yo tengo el punto del profeta y la profecía, yo entiendo. Ok. Dice, la predicación es inspirada y la profecía es sobrenatural. Cualquier persona puede poseer el don de profecía y ser usado por el Señor, pero esto no quiere decir
que en verdad cumple con el ministerio de profeta. Ahora vamos en Hechos 21, 8, 11. Búscalo, Humberto. 21. Ajá, Hechos 21, 8, 11. 21, 8, 11. Dice, 8, Ahí se van a destacar algunas diferencias. al otro día, saliendo Pablo, los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Ves? Dice aquí, Dios revela que hay mayor autoridad y fuerza en el oficio que en el don. El escritor de Hechos, Lucas, nos dice que ellas profetizaban. Podía hacerlo por el don, pero Ágabo era que profeta, era su ministerio. Ahí vemos la diferencia. Ágabo tenía el ministerio. Ahora lo que se manifestó en estas doncellas fue que el don de profecía, gloria a Dios, podían hacerlo por el don, pero Ágabo pues era profeta, era su ministerio. Y es a través de que Dios habla a Pablo. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver los beneficios que son del don. Para hablar a los hombres sobrenaturalmente. Primera de Corintios 14:13. Pastor, ¿usted me lo puede buscar? Sí. Ese es uno de los beneficios de la profecía. 14. Primera de Corintios 14:3. 14:3. Dice así, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí vemos cuál es el beneficio, que es para eso, para exhortación. Dile otra vez, pastora. Ajá. Es edificación, exhortación y consolación. Ahí vemos el primer beneficio, que es el don de profecía. Y es para beneficio de la iglesia. Y esos 3 ahí los mencionó la pastora. Ese es uno de ellos. Para edificar a la iglesia. Para exhortar, animar, alentar, confortar. Porque cuando decimos exhortar, vienen todas estas. Animar, alentar, confortar, impulsar a seguir un camino a la iglesia. Cuando se manifiesta ese don aquí, es para eso mismo, para edificar a la iglesia, para una edificación, para exhortarnos, hermano, que es la animación y nos alerta, nos alienta, perdón, no es alerta, es alienta, Gloria a Dios. nos confronta, pero también nos impulsa a seguir a un camino. Si usted está mal, lo va a confrontar, pero esa confrontación va a hacer que usted caiga en el camino correcto que usted tenga que seguir. Sí, ¿Entendemos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ahora dice, para consuelo a la iglesia. Ese es otro. Para que todos sean enseñados. Primera de Corintios 14:31. Miguel, búscamelo. 14:31. Sí, Primera de Corintios 14:31. Gloria a Dios. Porque pues profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Ves? ¿Cómo lo dice? Todos uno por uno. Ahorita el hermano Humberto habló sobre eso y es el orden. ¿Ok? Tiene que haber un orden. Si el don de profecía se va a manifestar en María y se va a manifestar en la pastora y en nuestra hermana y en Humberto, todo tiene que ser en orden. ¿Pero para qué es? No para echarse erguilla y decir que el don se está manifestando, sino es para la enseñanza de la iglesia, para que aprendamos, gloria a Dios, y seamos enseñados. Por eso cuando Pablo es bien específico en estas cosas, y Pablo siempre, y me encanta Pablo, porque él tiene una dedicación, pero esta dedicación él la habla para que tú aprendas a hacerlo, porque acuérdate que nosotros no nacimos caminando. Esto es una enseñanza que vamos a llevar con el tiempo, todo, poco a poco. El Señor puede llevar a algunas personas rápido, corriendo, pero también puede llevar a una persona poco a poco.
Y eso es lo que hace el don y los beneficios. ¿Qué va a hacer? Te va a enseñar. Y lo dice ahí en 1 Corintios 14, 31. Ahora, ¿quién me puede leer 1 Corintios 14, 21, 25? Y dice, para convencer al inconverso y manifestar los secretos de su corazón. Gloria, mira para qué es la profecía. Mira el beneficio. 1 Corintios 14, 21, 25. Amén. Amén. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son para señal, no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aleluya. Ahí entendemos por la palabra, por lo que Pablo explica, que no todos podemos hablar lenguas. Si Dios quiere manifestarla, sí, se puede manifestar. De las que si Dios los bendiga. Pero profecía, ¿qué es lo que dice? Todos, hermanos, todos. ¿Por qué? Porque lo que se ha manifestado en el corazón del incrédulo puede hacer que se convierta. Ahí mismo María lo leyó. Vamos a leerlo. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. Y no dice que no se van a hablar, ¿ok? Sí especifica que sí se van a hablar, ¿ok? Y ni aún algunos oirán lo que dice el Señor, ¿me entiendes? Pero dice, así que las lenguas son por señales y no para señal. ¿Tú sabes qué? Que hoy en día las lenguas son imitadas. Yo he escuchado personas que no están en el espíritu y yo digo, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué? Porque el espíritu con discernimiento te deja saber que el espíritu está obrando y que lo que está diciendo, pues, lo que hay que orar. Tenemos que orar y dejar porque, tú sabes, estos dones son para provecho mutuo, provecho para la iglesia y es para qué? Para la glorificación del Padre a través del Espíritu. ¿Entiendes? Dice, así que las lenguas son para señales y no a los creyentes, sino a los incrédulos por la profecía. A los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lado y todos hablaran lengua y entran indoctos incrédulos, no dirán, ¿estáis locos? ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen la manifestación del Espíritu. Tú sabes, y Dios puede darte la interpretación, ok, sí se puede dar. Pero imagínate en todos hablando lengua. Acuérdense en que si se manifiesta el don de lengua en su vida, es porque el Espíritu está gimiendo por usted. A veces no tenemos palabras para orar. Y el Espíritu te dice, no te preocupes que yo te voy a ayudar. Y el Espíritu gime por ti en lengua. Pero también podemos decirle a Dios, al entender lo que el Espíritu está diciendo. Porque también podemos hacerlo. Y ahí es cuando se manifiesta la interpretación. ¿Tú me entiendes? Para que usted pueda entender lo que el Espíritu está gimiendo. Porque a veces no tenemos palabras, hermano. A veces queremos orar y queremos decirle tantas cosas a Dios, pero estamos tan y tan quebrantados que ahí actúa el Espíritu, déjame a mí. Y Él está gimiendo por usted. Gloria a Dios. Dice, si pues todos en la iglesia se reunieran en un lugar y todos hablaran lengua entre los indoctos, y puede suceder eso, porque ellos no tienen la manifestación del Espíritu en ellos para poder entender esa manifestación de la lengua que sea interpretada. Ahora, la profecía es diferente, porque la profecía va a buscar lo que tiene en su corazón y va a ser sacado ¿a dónde? Afuera. Por eso cuando entran y se está manifestando el don de profecía, esas personas que dicen se convierten, ¿por qué?
Porque ¿quién conoce el corazón si no es Dios? No somos Te nosotros. adoro, Jesús. Se nos es revelado por Dios, pero no somos nosotros. Y cuando ese don se manifiesta, ahí entonces es que se glorifica a Dios. Porque la persona va a venir corriendo y llorando, gloria a Dios, Te y va a adoro. decir, se está manifestando el poder de Dios aquí. Sí, sí. Nuestro hermano. Una profecía, Dios lo puede usar en cualquier momento. Ujú. Por el profeta, Dios lo envía. Esta es Una diferencia. diferencia que tenemos que tener, ¿verdad? Que Dios puede enviar un profeta aquí, ¿verdad? Si le place a Dios su soberanía y dar un mensaje. Claro. Que esto está sucediendo, que nosotros tenemos aquí en la iglesia completo, ¿verdad? Tenemos algunos y yo, un hermano habla nuestra lengua y otro la interpreta, Claro, claro. etcétera, ¿verdad? Entonces, de esta manera se manifiesta la profecía y el profeta. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. ¿Ves? Por eso es que dice aquí, pero todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón es manifestado, y así pues, tratándose sobre el rostro, adoran a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre quién, entre nosotros. ¿Verdad que sí? Vemos de qué manera podemos entender que es esta manifestación de este don. Gloria a Dios. Por eso dice que para convencer al inconverso y manifestar los secretos de su corazón, pues en 1 Corintios 14:21 lo dice. Dice, Pablo indica que el que profetiza es responsable por el uso del don y tiene control sobre su uso. Ve, mira, hay personas que me han dicho a mí, yo me quedo callado, yo soy personas que a mí no me gusta opinar en esas cosas porque no quiero cometer un error en decir, y tú sabes, que he visto personas que dicen que el Espíritu Santo cuando se manifiesta, se trepan en las sillas, corren como locos, tumban todo eso, y hermano, para mí, el don del Espíritu es ordenado, ¿ok? Es ordenado. Si usted está aquí danzando, ¿ok? Y esta es una dama y hay un varón ahí al lado, el Espíritu sabe que ese varón está ahí. No va a ser que usted se manifieste al garete, vaya al lado de él o para aquí, para allá. No. Él sabe porque él conoce la santidad de nosotros. Él conoce que esa manifestación, si ahí hay un varón, que no se va a volver loca, brincando y pasándole por al lado. No, eso es imposible. Por eso yo digo, pero Señor, si tu palabra dice que tú eres ordenado, ¿cómo tú vas a hacer que una manifestación tuya del Espíritu va a hacer que personas estén tumbando sillas y corriendo por encima? Eso es lo que yo opino. El Espíritu es ordenado, ¿ok? Él no va a ser que esté. Ahora, una reprensión es diferente, pero la reprensión tampoco va a ser que te va a estar por todas esas sillas para lastimarte. Puede que usted se arrodille, puede que usted empiece a gemir, puede que usted empiece a llorar, tú sabes, por el quebrantamiento que está dando el Espíritu. Pero que lo levante y le meta contra la pared, es mi opinión, hermano. Usted puede tener su propia opinión en eso. Yo digo no. Si el Espíritu te va a reprender, él va a saber cómo hacerlo. Y no es para coger, lastimarte y mandarte para el hospital. Él lo va a hacer espiritualmente para que tengas un arrepentimiento interno y caigas donde Dios y digas, perdón, Señor, porque hice lo que no es. Gloria sea el nombre poderoso. Por eso somos responsables del uso de los dones. Cada cual es responsable, hermano, y cómo utilizarlo y cómo ser edificado en él. ¿Me entiende? Dice, Pablo exhorta a que todos sean hechos en orden. ¿Ves? Que sea en orden, no al garete, no tú sabes, no. Todo Pablo le exhorta y que sea en orden. Profetiza básicamente significa hablar por otro y dar un mensaje, la profecía. ¿Ves? Esos son los puntos en los cuales el don de profecía es manifestado, hermano. Usted es responsable en cómo aprender. Por eso tú le dices al Espíritu, enséñame cómo utilizarlo.
Te adoro. Porque una vez usted es enseñado, usted va a aprender a cómo el espíritu se sujeta. Tú sabes, a veces cuando no aprendemos, por eso es que muchas personas cometen errores, porque son mandados y porque creen que el espíritu se está manifestando, van a decirles hijo de Dios. Y no es así. No es así. Por eso todo tiene que ser en orden. ¿Me entiendes? Si ahora mismo usted siente en el corazón entre una persona y orar por esa persona, pues usted ora y pregunte. Entonces, hago una oración, voy donde él, hermano. ¿Me entiendes? Pero en orden. ¿Me entiendes? Todo se hace en orden, no en desorden. Por eso es que a veces muchas cosas, cuando Dios se quiere manifestar en la iglesia, hay un desorden y pues en vez de las personas irse edificados, ¿cómo se van? No edificados, no entendieron. ¿Me entiendes? Pero somos responsables de cómo llevarlo, cómo hablarlo y cómo dejar que el Espíritu se manifieste como tal. ¿Me entiendes? Porque yo he visto personas que se está predicando y allá salen hablando lengua. Cuando se está predicando. ¿Me entiendes? Hay un orden para eso. Porque se puede sujetar el espíritu a ti y vamos a esperar que termine. Y yo sé que Dios va a dar la interpretación de lo que se está haciendo. ¿Me entiendes? Ese es el orden y ese es como uno se edifica y como uno deja que el espíritu enseñe a uno. Porque uno no nace caminando. Si el don se le manifiesta por primera vez, pues y usted no tiene el entendimiento en ese momento, está bien, porque cuando vaya pasando el tiempo, usted va a ir aprendiendo cómo que se manifiesta a través del Espíritu en usted. Y es en orden. Gloria a Dios. Ahora vamos para los diversos géneros de lengua. Debemos entender estos diversos géneros. Dice, según indica la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo implica una señal. Hablar otras lenguas según el Espíritu. ¿Ok? Están las lenguas espirituales, pero están las lenguas en las cuales está el inglés, el español, el chino. Cuando vemos en el día del Pentecostés que fueron manifestadas las lenguas, los de afuera decían cómo estas personas pueden hablar el lenguaje mismo de nosotros, porque ellos entendían que estaban hablando ese lenguaje, pero también están las lenguas en el Espíritu, que son lenguas a veces en las cuales se habla en el Espíritu y el que está en la carne no la va a entender, pero hay interpretación en el Espíritu. Y usted si dice, Señor, yo también quiero la interpretación, usted va a saber lo que está hablando. Dice, este don se diferencia en que contiene diversos géneros. Su operación es una manifestación sobrenatural como los demás dones. ¿Ok? Mira, ahora mismo voy a poner un ejemplo en una lengua en el cual son dadas por el don. Pero si ahora mismo viene un chino ahí y usted no sabe hablar chino, pero Dios quiere edificar a esa persona, Dios se va a manifestar en el don de lengua y la va a hacer a usted hablar chino y va a hacer que usted entienda chino, porque eso es para qué, para esa persona. ¿Me entiendes? Eso puede suceder o en cualquier otra lengua, pero es manifestada sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque usted no sabía ese lenguaje, pero Dios se lo hizo entender. Gloria a Dios. Y dice, la operación es una manifestación sobrenatural como los demás dones y es público, mientras que generalmente las lenguas por el bautismo corresponden a un género y son para la vida de oración personal del creyente. Ahí entendemos la diferencia de los géneros, ¿verdad? Hay un género que es solo para usted, que es para su vida espiritual con Dios completamente, pero también hay un género como el que expliqué, que Dios puede darle la manifestación para que usted edifique a esa persona o tenga que darle un mensaje de parte de Dios. No habla español, habla ese lenguaje, pero el género que es para nosotros mismos, que es el de nosotros, es para la vida de oración, dedicación a Dios, para que el Espíritu gima por nosotros. Gloria a Dios. Te adoro, Jesús. Corresponde género y es para solo una vida de oración personal del creyente. Porque usted puede estar hablando lengua y su espíritu puede estar gimiendo por usted. Y si Dios no quiere dar ninguna interpretación, eso es para usted. Eso es para la edificación suya. Si alguien viene a preguntarle, pero yo no entiendo lo que Dios, pues si es que Dios está
hablando y está gimiendo por mí, está edificando mi vida de alguna manera. Ahora, si Dios quiere que tú sepas lo que yo estoy hablando, se va a manifestar la interpretación. Se va a Te manifestar. adoro. Dice, definición, es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo en idiomas que nunca aprendió por el que habla, ni entendida generalmente por la mente del que habla. Ustedes ven que a veces el Espíritu puede manifestarse en lengua por gemir por usted, por la edificación propia, y a veces usted no lo tiene ni que entender porque es el Espíritu mismo, él sabe lo que está orando por ti. Gloria a Dios. Te adoro. Ahora dice, aunque nuestra... ¿Hasta qué hora me toca? Ah, pues mira, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Si no me dicen, yo sigo. No, pero que como estoy entregado en el estudio, bueno, no estoy pues, mirando el reloj. Pues hermano, hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Qué Espero que se lindo, hayan Jesús. gozado y que Amén. Dios se haya manifestado a través del Espíritu de manera especial en ustedes y hayan aprendido el orden y cómo tenemos que, tú sabes, lindo. manifestar estos dones a través para la iglesia y para la Sí. edificación propia. Mira, Dios les bendiga, Humberto. Gloria a no Dios, te pasaste porque era hasta las 10, ¿verdad? No sé. Sí, sí, hasta las 10, ¿eh? Pero ahí tienes un problema.